Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cinematografiando. Hoy vamos a hablar de Marvel y pues los invito a que estén acá para saber nosotros qué pensamos sobre Marvel y el cine, y además que hoy contamos con la presencia de un cinéfilo y un fan de Marvel, Julio Bedón, realizador y director del canal Esto es el Cine. ¿Qué hay, Julio? Tal, Daniel? Bien, bien, gracias por la invitación. Me agrada mucho estar aquí en este tipo de espacios y pues sobre todo para hablar como de cosas que a uno más le gustan, que es el cine. Espero que esté acá, sí. Y bueno, estamos cinematografiando Andrés Tous. ¿Qué hay, Andrés? Hola Dani, hola Julio, un placer. Bueno, como siempre es una oportunidad grande hablar de cine y, pues manifestarnos desde las esferas del diálogo con el debate académico y desde la pasión del cine. Entonces es un placer siempre estar con ustedes. Bueno, y yo, Daniel F. Beltrán, estamos acá y bueno, pues exacto, desde esa pasión del cine, hablar de estas películas tan importantes, digamos, en la actualidad. Y vamos, para eso quiero volverme un poco atrás y hablar un poco de la historia de Marvel, que arranca en 1939 en manos de Martin Goodman. La revista se llamaba Timely Comics y su primera publicación fue en octubre de 1939. Tenía el personaje de la Antorcha Humana, el antihéroe Namor, el hombre submarino. Más adelante, todavía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se crea el personaje patriótico del Capitán América y pues en contra de Hitler y tal. En 1960 Stan Lee y Jack Kirby crearon Los Cuatro Fantásticos, un cómic también que se conoce con un éxito absoluto, revitalizando la compañía. El asombroso Hombre Araña, Spider-Man, obvio, también creado por Lee y Ditko. Y ya digamos que para 2008 como que en el mundo de los superhéroes no estaba tan bien visto, pero llega Christopher Nolan con Dark Knight y como que otra vez hay un boom, y ahí empieza este fenómeno de Marvel con Iron Man, que la protagonizó Robert Downey Jr. y pues empezó a producir Kevin Feige. A partir de ahí es como la alianza que tiene Marvel con Disney, y empiezan a recaudar. Pues Iron Man ganó 98 millones de dólares, entonces como que empieza todo el éxito. Luego se hacen películas como Thor, Capitán América, y ya en 2012 es el otro vuelco a la historia con Avengers, también de manos de Kevin Feige. Y pues digamos que eso es como lo interesante, ¿no? Que ahí todos los personajes, todos los superhéroes se juntan, y digamos que eso fue lo más revolucionario. Entonces quería preguntarle eso a Julio, como para vos como cinéfilo y fan, como cuál es la importancia, para vos cuál fue la importancia de todas estas pelis. Como fan, pues obviamente la importancia es ver por primera vez en su momento, en el 2012, pues a todos estos héroes reunidos, que no se había hecho nunca antes, nunca se había nunca se habían reunido eh, pues los héroes de Marvel por empezar por problemas de derechos que de pronto no caben mucho aquí en la conversación, y por otro lado porque por su contraparte TDC nunca tampoco lo hizo, a pesar de que tenían la mayor facilidad porque tenían los derechos de todos sus personajes. Entonces empezar a ver, y además que lo supieron hacer en el sentido de que no es que lo lanzaron de una, o sea, no es que empezaron con la película de Avengers, sino que hubo como un juego previo, ¿sí? Un calentamiento, y cierto teaser, ¿no? Como cierta anticipación, porque iban sacando una por una una película de cada héroe individual, ya después los unían, y ya pues para el 2012 ya había toda una anticipación inmensa. Entonces ver eso por primera vez en la pantalla como fan de cómic, pues era algo sin precedentes.
Y como cinéfilo, pues también le demostró algo a la industria cinematográfica y es que se podía empezar a armar una televisión, un formato televisivo o un formato episódico en cine, que es algo que en verdad no se había hecho, o sea, es muy raro, no se podría decir que no se había hecho antes, a pesar de que en los años 30 pues estaban los seriales de Fantomas y de los vampiros, pero pues igual esos seriales eran y de Flash Gordon, pero igual esos seriales eran de 50 minutos más o menos, no eran películas largometrajes de 2 horas como estas. Y pues lo que eso generó, pues debido al boom taquillero y al boom en el público, ya que mucha gente empezó a interesarse por estos personajes, pues otras personas u otras productoras quisieron hacer lo mismo, como fue eventualmente en su momento, pues Warner Brothers con DC Comics, Legendary con los monstruos, con Godzilla y King Kong, y el fallido de Universal, el Dark Universe, que iba a juntar a unas versiones más modernas de Drácula, de la momia, el hombre lobo, pero en teoría digamos que todos han fallado. El único que más o menos ha logrado hacerlo es también Disney con Star Wars. Pero pues digamos que Star Wars lo hace, pero también lo hace a su manera porque son más independientes. O sea, nunca, no, como que no son tan, o sea, no, las películas de Star Wars no llegan a un punto en común como si lo hacen las de Marvel, pero igual ellos sí crean su universo expandido, que es similar al universo cinematográfico de Marvel. Entonces es eso, como cinéfilo, pues es ver por primera vez en el 2012 a los Avengers reunidos, que ya habíamos conocido 4 años antes desde Iron Man, o que íbamos conociendo a 4 años antes desde Iron Man, y hasta el año pasado con Avengers Endgame, que es la culminación de todo esto, pues es lo que uno como fan se siente satisfecho de ver en cine en la gran pantalla, digamos. Y pues como cinéfilo, pues más que todo, más que cinéfilo, es como realizador audiovisual, yo creo que es demostrarle a una industria cinematográfica gringa, más que todo, que sí se puede hacer o que hay un nuevo paso, que es el formato episódico en cine. Yo creo que es ¿Qué dice Andrés? Bueno, ya Daniel sabe mi posición con respecto a Marvel y lo que ha generado. Pues yo lo veo más que todo, y Julio me perdonará y me dispensará el término que le voy a colocar. Ya veo que es un gran fan de las sagas, de los cómics, y pues me impresiona mucho el conocimiento que tienes sobre las sagas y eso es importantísimo a nivel del conocimiento y a nivel de historia igual, porque considero que cada industria, sea cual sea, comercial, underground, independiente, aportan ciertos momentos a la historia como industria, como arte, y eso es importante. Pero desde mi posición totalmente radical con respecto al cine, y no siendo, ojo, purista, no lo soy, pero considero que las sagas de Marvel y que todo el mundo alrededor que tienen estas sagas es más que todo un mercadeo y una industrialización de historias en masas que nada tienen que ver con el estilo cinematográfico realmente. ¿Mm? Empezando por la técnica, porque bien saben que si se habla de cine es un formato totalmente diferente en cuanto a la construcción de, de, de lo técnico, o sea, con una cámara realmente de cine, de las de antes no se podría hacer las historias que hoy en día se hace. Y esto es un avance, pero siendo un cinéfilo romántico, yo pienso que el cine nada tiene que ver con estas historias. Sí considero, sí considero de antemano que lo que Marvel ha conseguido durante más de 10 años ha sido un afianzamiento de un público. Ha creado unos adeptos importantes a nivel de industria que no hay que desconocer, pero considero que eh, a nivel de cine tiene que ir un poco más allá. No estoy diciendo que sea malo, ojo, no estoy, y aclaro, esto es muy importante. No estoy considerando que sea malo, simplemente que no son historias cinematográficamente hablando, ¿sí?
Y considero que pues esto tiene un espectro más amplio que tiene que ver con todo un mercadeo, una industrialización de un producto en específico, de unos actores en específicos que veo que pasan más al plano de, ¿cómo decirlo sin ser un poco ofensivo? Están tomando estos actores en el plano ya más de estrellas y de un plano famoso que considero que se le está quitando un valor a la actuación misma y de la interpretación a nivel cinematográfico, ¿sí? Considero que se manejan valores, sí, como el patriotismo, eh, hay una evolución en los personajes en las sagas que sí se puede apreciar y en el sentido del personaje de Iron Man, pues se conoce, ¿sí? Desde lo narcisista que es hasta lo despegado de su propio ser para ayudar al otro, y eso es importante, pero considero que a nivel cinematográfico no es, o sea, no estoy viendo un cine representado, sí estoy viendo una industria de masa representada en estas historias, pero a nivel cinematográfico no. Y aquí es donde ya yo me apego a la historia mía en cuanto al reconocimiento de directores que sí son muy cinematográficos, como Noah Baumbach, Eric Romer, ¿sí? El mismo Charles Chaplin en su momento. O sea, ya esa magia cinematográfica con la inmediatez de la tecnología, con la inmediatez de las historias, con la inmediatez del público igualmente, se ha ido perdiendo, no solamente con Marvel, sino ya el status quo actual de lo que es representación del cine. Ah, ¿qué opina Julio? En muchas cosas yo le hallo la razón a Andrés. Em, el único que de pronto sí no le hallo tanto las razones en lo de la cámara, porque el cine va avanzando a medida que la tecnología también avanza, ¿sí? Y el hecho de que una película se grabe en fílmico o no se grabe en fílmico, pues a mí no me parece que eso signifique que ya dejó de ser cine o ya dejó de ser una película. Estoy bastante seguro que si en los años 60 Hitchcock hubiera tenido acceso a una cámara digital, muy seguramente lo hubiera hecho. Estoy seguro que si Cecil B. DeMille o David O. Selznick hubieran grabado Los 10 Mandamientos o El Mago de Oz en digital, muy seguramente lo habrían hecho. Pero pues en ese momento no estaba la cámara, no estaba la tecnología y tuvieron que hacer uso de otros recursos que hoy en día las alabamos, esas películas, por esos recursos más artesanales, se podría decir, aunque pues es más de su tiempo, más por la contemporaneidad de su momento, que no tenían acceso a la tecnología que hoy tenemos. Sí, concuerdo bastante en que, o sea, primero quiero aclarar que a pesar de que yo soy fan de Marvel, para mí no todas las películas de Marvel son buenas y muy pocas son excelentemente buenas. O sea, son muy pocas que yo pondría contadas con los dedos de la mano, son unas pocas las que yo pondría en nivel de otras películas que a mí me gustan bastante de autores como Wes Anderson o David Fincher o Tarantino. De pronto no tanto al nivel de Kubrick o de Hitchcock o de Kurosawa, pero sí yo las elevaría bastante. Hay otras que sí son perversas, hay otras que son muy estándares, muy simples, muy sobrias, muy tibias. ¿Mm? Entonces quiero como aclarar eso, que a pesar de que yo soy fan, yo también reconozco las falencias de ese tipo de cine. Y sí, es verdad lo que dice Andrés, de que hay como una mercadotecnia detrás, que más que cine, es un marketing, es una campaña publicitaria, pero pues es que así es el negocio también, ¿no? O sea, estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de una industria que por más de 100 años o casi 100 años se ha mantenido a punta del Star System, a punta de romper los éxitos de taquilla, de romper récords, de hacer toda esta parafernalia para atraer y traer más público. Eh, pero también lo hacen o les ha funcionado porque lo han hecho bien. ¿Mm? Es decir, Marvel, el universo cinematográfico de Marvel no tiene el éxito que tiene ahorita porque sí, sino porque por un lado tienen un autor detrás o un arquitecto detrás que es Kevin Feige, que es el que ha armado todo este universo,
o al menos el que ha trazado la línea, ¿no? La guía. Tiene a sus actores, a sus estrellas, que son la cabeza, el rostro de estos personajes, que es con su carisma y su interpretación, pues han logrado atraer a tanto a niños como a adultos. Y por otro lado, pues lo que comentaba Andrés también, de que el formato episódico de esta saga permite que los personajes evolucionen. El Iron Man de la 1 no es el mismo de Avengers Endgame. Entonces, como que todo eso que Marvel haya tenido un éxito muy importante en el cine, razón, y vuelvo a lo mismo, nadie más lo ha logrado hacer precisamente por eso. Por un lado, porque no hay un arquitecto arriba, ni DC, ni Star Wars, ni Godzilla, ni nada. Tiene un Kevin Feige encima que diga, este es el orden de las cosas. Y pues igual las películas de esa competencia, digamos, tampoco se defienden muy bien por sí solas. Entonces, aunque, o sea, digamos que lo único que desacuerdo un poco con lo que dice Andrés es que el cine, solo porque se grabe con una cámara digital, no, para mí no deja de ser cine, porque es que el cine no es un formato, el cine no es un celuloide o un sensor, sino el cine es la secuencia de imágenes y lo que nos cuentan esas imágenes, ¿sí? Entonces, digamos que por ahí es eso, es más que todo eso, como que entiendo el punto de Andrés y lo comparto. O sea, Marvel no, no busca, tampoco es que ellos buscan estar en los libros de las mejores películas del cine y toda esa vaina, pero tampoco pues hay que demeritar que solo porque se grabaron en digital o hacen uso de la pantalla verde o hacen uso de otras artimañas modernas tecnológicas, pues ya se les demerita el valor de ser cine. Y bueno, y digamos que para concluir un poco lo que ya había dicho respecto a las salas múltiplex y eso, yo también lo concuerdo, pero a mí no me importa tanto, ¿saben? En mi cinefilia al menos, a mí no me importa porque siempre va a haber, y lo estamos viendo ahorita, o sea, siempre van a haber espacios para ir a ver la película de cine de autor, para ver pues digamos que aquí tenemos la Cinemateca, en su momento tenemos Cine Tonalá, en contraste a los multiplex. Entonces ya es pues de que hay pocos y de que de pronto no hay tantos como quisiéramos. Sí, claro, por supuesto. Que hay muchos más multiplex y que la cuota de pantalla es mucho más dada a los grandes estrenos, a los grandes blockbusters. Sí, claro. Pero pues igual siempre va a haber algo de nicho para nosotros. Entonces, pues no, no me afecta tanto. Siempre va a haber una alternativa para eso. Por más que uno quisiera que no fuera así, pero pues la realidad es otra. Pues yo quiero hablar de la experiencia, además, pues con eso que están hablando, porque yo pues he asistido a la experiencia de ir a esos multiplex de ahora de Dynamics y todo este cuento, y pues pensaba en lo que decía Scorsese, ¿no? En un parque temático. Pero lo digo porque realmente lo que me chocó de esa experiencia de ver una película así en Dynamics no fue tan, o sea, más que la película, fue el hecho de que esta silla se mueve todo el tiempo y se mueve en momentos donde ni siquiera, o sea, dramáticamente la película o lo que estamos viendo en la película no amerita que se mueva, pero pues la silla se tiene que mover, ¿no? Y eso fue lo que me incomodó, sí, me pareció ya demasiado porque era eso, o sea, se movía todo el tiempo y no pasaba nada en la película, pero la silla se movía o te pasaba algo. Y entonces es como si ya tuvieran que hacer eso para que uno sintiera algo más. Pero quería hablar de eso porque con Julio hemos hablado y Julio me había dicho, y yo no sé si todavía tiene esa postura de que pues no le parece que algunas películas se tengan que ver en la pantalla grande, sino se pueden ver en Netflix y no extraña la pantalla grande, ¿no? Al contrario, algo así me había dicho, no, quiero que me hable de eso, ¿no? De qué películas se deben ver en la pantalla grande para usted. O sea, yo no soy tan, digamos, purista de que absolutamente todas las películas se tienen que ver en cine, porque simplemente hay películas que no, para mí la pantalla grande también está ligado no a cierto grandiosismo o a cierto, no entretenimiento, pero sí a cierta, como a cierta amplitud de lo magnífico que nos ofrece la imagen. Es decir, que una película como El Renacido de Lubeski definitivamente toca ver la pantalla grande porque son unos
unos paisajes que pues están hechos para la gran pantalla y se disfrutan más en la pantalla grande. Pero una película de pronto de Woody Allen, que son solo personas hablando, entre comillas, una película de esta película de Baumbach. Eh, no, sí, Marriage Story es de Baumbach, sí. Marriage Story son personas hablando, o sea, si estuviera en la pantalla, y tengo en el año pasado que salió, bueno, digamos, Once Upon a Time in Hollywood. No, pongamos un ejemplo más cinematográfico, Parasite. Si tengo Parasite y si tengo Marriage, porque también hay que tener en cuenta el dinero, ¿no? Entonces solo tengo dinero para una. ¿Cuál me parece más cinematográfica? ¿Cuál puedo disfrutar más en la gran pantalla? Pues obviamente Parasite, porque Parasite tiene más riqueza audiovisual, al menos a mi consideración, que Marriage Story, que es más que todo un drama, un novelón, perdón, una telenovela bien actuada y bien dirigida. Entonces, para mí, no todas las películas se deben ver, no o sea, que el hecho de que yo vea por primera vez una película en televisión o en mi computador no le demerita nada a que yo la vea por primera vez en cine. Obviamente la experiencia va a ser diferente y obviamente uno va a rescatar más cosas como el diseño sonoro o va a arreglar o va a recoger más detalles que si uno la ve en la pantalla grande que en un computador. Pero el poder de una película es la historia, es las actuaciones, es el plano A más plano B más igual plano C. Y eso no va a cambiar por más grande o más pequeña que sea la pantalla. Yo recuerdo, y yo empecé a pensar esto por la película Sunrise de Murnau. Yo la vi en un celular, o sea, como más pequeño del que tengo ahorita, póngale 6 pulgadas la pantalla. La vi con los audífonos, unos no estos, sino unos normalitos, en medio de un resto de un lugar con mucho ruido. Y la película fue tan poderosa que me metió. O sea, todo lo que estaba a mi alrededor se desvaneció y la película me agarró tanto porque eso es cine. Eso es cine. No, el cine no es que yo la vaya a ver en una pantalla grande, el cine no es que yo la vaya a ver con un proyector de 35, de 70 milímetros allá arriba en la cabina. No, el cine es el poder de las imágenes que tienen para contármela, así sea en un celular, en una tableta, en un televisor, en una pantalla o en IMAX. Pero pues ya obviamente eh, cierto, cada formato pues trae sus ventajas y sus desventajas. Entonces yo no, o sea, si me dicen si tuviera la oportunidad de ver todas las películas en pantalla grande, yo diría que no, porque no todas las películas lo ameritan. Ahora, como pues concentrándonos en esto de Marvel, eh, Marvel merece ser visto en la pantalla grande, de pronto no todas, de pronto solo algunas, de pronto las de gran espectáculo como estos crossovers de Avengers de Civil War, de pronto eso sí, de pronto las que van un poco más allá como Guardianes de la Galaxia que nos meten a este mundo o a este espacio exterior que es totalmente nuevo, digamos, para ver, eso sí vale la pantalla, eso sí vale la pena verlo en la pantalla grande. Pero de pronto las películas de, digamos, Ant-Man, la segunda de Ant-Man, que para mí es de las peores películas, no pasó nada en esa película, no valía la pena verla en pantalla grande. De pronto la de Capitana Marvel, a pesar de que está en el espacio, tampoco, no sé, no vale la pena verlas en pantalla grande. Pero ya los grandes momentos cinematográficos de esta saga, de pronto sí también. Y sobre todo por, eh, porque ya para este momento hay todo como una hinchada, se podría decir. Es decir, uno va a ese cine y todos están en la misma armonía y cuando el Capitán América levanta el martillo de Thor, pues todo el mundo hace bulla porque pues es un momento que significa bastante para estas personas que hemos seguido esta saga por más de 10 años. Entonces sentir como esa alegría y en cierto sentido compartirla en una sala de cine es también un plus que más que todos estos crossovers grandes otorgan, más que las películas individuales. Entonces es eso. Un llamado a la calma con respecto al cine. Es decir, eh, no hay que formar que el cine, perdón, no hay que olvidar que el cine es un formato académico desde sus inicios, en las cuestiones técnicas, ¿sí? No hay que olvidar que el cine fue un aparato técnico que inició, ¿sí? Para captar o intentar captar una realidad, ¿ya? Por eso considero que el cine
debe ser cine, siempre. Pero yo no me imagino realmente a Lynch querer viendo sus cintas en un formato como un blockbuster como Netflix. O sea, que siempre se exhibieran así. No creería, ¿sí? O un Quentin Tarantino, sus historias siempre en Netflix. Ya, no lo creo, no lo creería yo, pero, hombre, aquí hay que hablar de una adaptación que hay en el medio audiovisual y cinematográfico que con los años se han venido dando poco a poco. Ahora, yo sí quiero que se rescatara esa parte de la pantalla grande, ¿sí? Cada vez más nos estamos viendo eh, sumergidos en las nuevas realidades con la virtualidad y no como excusa con el COVID, sino desde hace rato. Pero, hombre, la experiencia cinematográfica de una sala oscura, estar con el otro al lado, no se compara a nada. Lo hablo desde mi percepción y desde mi forma de ver cine, ¿ya? Que obviamente, o sea, ya lo dije, como que no es lo mismo ver una película en un celular, en un televisor, que en una pantalla grande. Pero también es importante tener en cuenta, o sea, creo que la discusión, más que dónde uno la ve, es cómo uno la ve, porque es que no es lo mismo, porque me da igual si yo estoy en una sala de cine y estoy revisando el celular, o estoy revisando el WhatsApp, o me habla el de al lado a cada rato, a diferencia de que yo estaría en mi cuarto con un ambiente controlado, viendo la pantalla de televisión o de computador concentrado. Más que donde la veo, no es cómo. Si yo lo estoy viendo, vuelvo al mismo ejemplo. Una cosa es que yo estuviera viendo esta película de Bordeaux concentrado en un restaurante, a que yo la estuviera viéndola en medio del Transmilenio, con tanto ruido, que la tengo que parar porque me tengo que bajar. Entonces, más que dónde, o sea, creo que este tipo de discusiones se refiere más que de dónde se ve a cómo se ve también, porque lo importante es que uno le ponga atención a la película también, ¿no? O sea, porque, o sea, vuelvo a lo mismo. Una cosa es que yo esté, o sea, ¿de qué me sirve ir a una pantalla, una sala de cine, un multiplex, si yo estoy viendo el WhatsApp y no le estoy poniendo atención a la película? Bien fácil me hubiera podido quedar en la casa. Por un lado, los comienzos del cine, ¿no? Porque si te fijas, Andrés, los comienzos del cine, pues el cine era parte del círculo, del circo, perdón, el cine era un espectáculo, ¿no? El cine siempre ha sido un espectáculo que, sin embargo, muchos lo consideramos como una expresión artística y Méliès, pues, por ejemplo, pues, las películas de Méliès, pues, eran una obra de arte, ¿no? Ahora pues hay que hacer esa distinción tal vez, ¿no? Que es espectáculo, que es entretenimiento y que es otra experiencia de arte, ¿no? Y de eso también va con lo que están hablando de la experiencia de, de ver una película en la casa o ver una película en un cine y ver una película con una disposición para pensar o ver una película con una disposición eh, para entretenerse, ¿no? Y que tal vez no sea la misma experiencia que una obra de arte, ¿no? Y quizá tal vez ese es el punto de Scorsese, ¿no? Más allá de decir que son buenas o malas, es como decir, pues es otra experiencia que en lo personal no es lo que me enamoró del cine, ¿no? No son esas películas. Que para retomar un poco el tema, digamos, de la charla, pero tampoco para desviarnos de esto que estaba mencionando Andrés, es, o sea, creo que también uno de los puntos clave de esta discusión es el rol del artista o del autor en estas películas. Y realmente no, digamos que en este universo cinematográfico de Marvel, hablar de un autor es muy difícil, inclusive pues hay que reconocer eso, por lo mismo que decía Andrés, de que es más un producto que va para las masas, pero sí hay que reconocer que igual, si era, o al menos de lo que dicen las entrevistas y los tabloides y los detrás de cámaras, sí, igual los directores o la gran mayoría reconocen que este arquitecto que es Kevin Feige le da cierta libertad
directores para hacer, entre comillas, lo que ellos quieran, siempre que se vayan, que estén pegados a ese camino que Kevin Feige trazó. Solo hay dos autores que se podrían considerar de verdad autores dentro del universo cinematográfico de Marvel, que son James Gunn con sus Guardianes de la Galaxia y que es Taika Waititi con su Thor Ragnarok, que ambos vienen del círculo independiente. James Gunn venía de Troma y Taika Waititi venía de Nueva Zelanda de hacer su magnífica lo que hacemos en las sombras y de hacer Boy, creo que se llama, algo así. Bueno, eh, son como los únicos dos autores. ¿Y por qué lo digo? Porque son los únicos que de verdad se nota que trajeron algo de su cine que hacían, de su forma de hacer cine y la implementaron en sus películas de Marvel sin tampoco desligarse pues de la estética de Marvel. También están los hermanos Russo que hicieron las dos últimas de Capitán América y las dos últimas de los Avengers, que pues es difícil decir que hay cierta autoría ahí porque lo que ellos hacían antes de entrar a Marvel era totalmente diferente. Entonces no se sabría, o al menos para mí me cuesta un poco de identificar cuál es su autoría ahí. Pero pues sí se siente, pero en las películas de Marvel igual, sí se siente que esas cuatro películas que esta dupla de hermanos con una dupla de escritores escribieron, sí se siente que hay cierta autoría detrás, cierto, pues no digamos artista detrás, pero sí hay como unos lineamientos que ellos siguen, cómo graban, cómo escriben, cómo es el camino de los personajes que ellos llevan. Sobre todo si se compara las dos primeras películas de Avengers que los dirigió Joss Whedon, que venía de la televisión, con las dos últimas. Se nota que hay un cambio inmenso y muy grande y por eso digamos que se puede hablar de autores, porque son dos formas totalmente diferentes y válidas de, de abordar a este grupo superheroico. Entonces, digamos que respecto a eso de que es arte o que es entretenimiento, pues Marvel es más que todo entretenimiento, obviamente eso no hay que negarlo, pero pues en cierto sentido, uno ve el cine para entretenerse, ¿no? Por más que uno lo que esté viendo sea un blockbuster o una película contemplativa o algo, pues yo pongo una peli porque quiero des, eh, descansar, entretenerme, desligarme de mis problemas o de lo que esté pasando y como concentrarme en la peli. Ya que si es un espectáculo, pues igual el blockbuster siempre ha sido espectáculo. Psicosis era espectáculo, intolerancia era espectáculo, Méliès era espectáculo, pero no por eso tampoco dejan de ser arte. El problema es que aquí no se les da, en estas películas de Marvel no se les da tanto espacio a los autores porque tampoco no lo busca, o sea, y no se le pide tampoco. Cuando lo hace bien, o sea, tenemos de nuevo Waititi y James Gunn lo hacen y se nota. Y, y ya, igual la autoría, a lo que, con lo que empecé, como que la autoría es más de Kevin Feige, él es el que traza el plan y él es el que da las órdenes y digamos que la autoría se nota ahí comparándolo con los otros universos compartidos que han fallado o con Star Wars. Sí, me parece súper importante ese punto de la autoría, como que ahí estamos de acuerdo en eso. Pues sí, y en general como que yo pienso eso del cine de masas, ¿no? Que pues eso es como mi posición, que a veces lo podría hacer, muchas personas lo podrían hacer y no sé, es raro que se distinga como esa expresión personal y esa expresión y esa narrativa particular, por ejemplo con Lynch, por ejemplo ese universo tan particular que solo puede crear el Lynch, ¿no? A eso es lo que voy en comparación con las de Waititi, con las de James Gunn. Solo ellos pueden dirigir Guardianes y Thor Ragnarok de esa forma. Si usted cambiara al director de Ant-Man con el director de Thor, de pronto no hay tanta diferencia, a pesar de que Thor, la primera de Thor la dirigió Kenneth Branagh, que le trajo su autoría shakespeariana, la impregnó en su primera película. Pero digamos, la segunda de Thor, que es de las más odiadas, con la segunda de Ant-Man, que a mí no me gustó, usted cambia los directores, muy seguramente hubiera sido el 90% lo mismo, tal cual. Entonces, por eso digo que, o sea, eso que dice Daniel es eso, es como que se note que hay alguien detrás, que hay alguien que no lo puede hacer como ese director o esa directora. Y este es uno de los problemas de Marvel con sus directores. Yo pienso que el autor es Kevin Feige. O sea, es como lo dice Julio, el arquitecto, el líder, el que guía, el que inclusive decide qué hacer y cómo hacerlo.
porque ya tiene una fórmula. Es como el Dago García de allá, por ponerlo en términos comparativos y guardando las proporciones, pero es algo así. Ahora, eh, hay una anécdota que leí hace poco con Lucrecia Martel, la llamaron para dirigir a Black Widow, la primera, no sé si película que se va a estrenar de ahorita en el 2020, y la llamaron para hacer o para dirigir las escenas con el personaje femenino principal. La representación que ella iba a tener con el personaje, el desarrollo, el proceso artístico, etcétera, 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 con el personaje, y que las secuencias de acción se las iban a dejar a otro director. Y ahí es donde me interesa el término, hasta qué punto realmente en Marvel se pueden llamar a los directores directores realmente. Yo de pronto pienso, o puede parecer la pregunta un poco ambigua, descabellada, pero realmente hasta dónde el director en estas sagas dirige realmente y no se basa en un plan ya formulado por su director realmente, que es Kevin Feige, ¿sí? A nivel de producción, y realmente si Marvel cumple con unos parámetros artísticos. No sé si el arte está involucrado ahí en una expresión realmente importante. No sé, por eso lo pregunto. ¿Sí? Es eso. Sí, digamos que esa es una pregunta bastante válida que yo también muchas veces me hago. Bueno, yo no leí la entrevista completa que le hicieron o el artículo respecto a Lucrecia Martel, pero pues sí supe de eso y sí leí algunos párrafos, algunas palabras de ella. Eh, entonces eso hace pensar, por un lado, si lo hacen con todas las películas o si es solo porque ella es mujer, que no creo. O sea, Lucrecia Martel es Lucrecia Martel, no tiene por qué hacer eso, o sea, no tendrían por qué hacer eso o dudar de sus capacidades, más bien. Yo creo que es más como un miedo, entre comillas, un miedo corporativo a que esas escenas de acción, que son las que más llaman la atención de esas películas, queden bien. Entonces ahí sí hay más una corporación detrás, una mesa de ejecutivos detrás, diciendo, no, aquí esta pelea va acá, está acá, está acá. Pero pues también yo creo que igual el director, por más corporativo que sea, el director igual tiene que meter manos, si no se va, o si no, digamos, o bueno, es que no sé, porque digamos han ocurrido dos casos, incluyendo a este de Lucrecia Martel, donde el director se fue. El otro caso fue Edgar Wright, que venía de hacer la trilogía Cornetto para dirigir la primera de Ant-Man. De hecho, este proyecto de él venía desde el 2005, desde antes de Iron Man. Y no recuerdo si fue en el 2005 o en qué momento, o después de Iron Man, pero se grabó como un pequeño teaser, él grabó un pequeño teaser para como buscar financiación. Y eso impulsó mucho a la película a que se hiciera. Pero eventualmente el director, ya a punto de entrar a rodar, el director se fue por decisiones creativas. Entonces, ¿cuáles fueron esas decisiones creativas? Era esto de lo que estamos hablando, que es una mesa corporativa que no le dejó hacer sus escenas de acción o quién sabe por qué haya sido. Pero entonces volvemos, entonces, ¿por qué lo llaman? ¿Por qué llaman al autor de la trilogía Cornetto? ¿Por qué llaman a Lucrecia Martel si les van a imponer tantas cosas? Otro lado está James Gunn y Taika Waititi, que están súper conformes con su trabajo en Marvel. ¿Será que aprendieron su lección los de Marvel, que ya le dan total libertad a los directores? ¿O será que estos dos directores son más permisivos con su cargo de director, que dejan que Marvel o que Kevin Feige o el que sea les diga cómo hacer ciertas cosas? Yo creo que es un poco de ambas cosas también. Digamos, los hermanos Russo, que fueron los que dijeron estas últimas de Avengers, yo creo que ellos también, como que si alguien, a pesar de que son directores, tienen total control, o la gran mayoría del control, lo tienen porque no desobedecen a Kevin Feige, porque están siguiendo su plan y porque están siguiendo su forma de hacer estas películas.
porque si ellos quisieran irse por su propio lado, por un lado que ellos quisieran, de pronto ya se hubieran ido. Sí, sí, eso es se me entiende como a lo que voy un poco, que son estos directores que, a pesar de que están dirigiendo, que se les permite dirigir y que tienen cierta decisión creativa, se tienen que, se tienen que ceñir a ciertos lineamientos. Pero esto siempre ha pasado igual. Vuelvo a lo mismo, digamos, Hitchcock le pasó eso con Rebecca, que ganó el Oscar a Mejor Película, si de algo vale mencionarlo. Con Rebecca, David Selznick le obligó a cambiar el final. Muchas veces a Hitchcock en su etapa o sea, justo cuando llegaba a Estados Unidos, le tocó muchas veces ceder a ciertos cambios por el estudio. Entonces también es un poco eso, como que las presiones corporativas o de estudios siempre van a estar ahí. Entonces tampoco es como muy propio de Marvel, como que solo pasa en Marvel o que solo pasa en los grandes blockbusters o que solo pasa ahorita, pues digamos que tampoco es así. Pero pues sí, pues ya uno queda es como en el veremos, como en el qué fue, qué habrá sido. Cómo hubiera sido un Ant-Man dirigido por Edgar Wright, con su comedia visual, con su uso de la música, como hubiera sido una película de Black Widow con Lucrecia Martel, o sea, eso sí es hubiera sido súper interesante de ver. Hace pensar en Lynch otra vez y en lo que él habla del Final Cut y que por ejemplo él en Dune no le dieron el corte final y paila, ¿no? Pues como que el defender en últimas esa libertad artística, ¿no? Que quizás en estas películas es muy difícil por esos intereses económicos y tal. Entonces la narrativa tiene que ser muy medida, ¿no? Pues yo no me imagino a Waititi siendo un poco permisivo a la hora de, de, de que su autoría se hubiera puesto en una tela de juicio completamente corporativa, ¿no? Después de ver lo que hizo con Jojo Rabbit o con tantas otras, pues no creo que ese sea el caso. Sí pienso de pronto algo descabellado que ciertos realizadores ven a, a estas sagas algo más por algo comercial, o sea, por algo de poder vivir, ¿sí? De qué vivir para poder seguir realizando lo que ellos realmente quieren hacer. Yo creo que pasa ahí. Respecto al autor o al director que está cobrando el cheque y al director que está dirigiendo porque de verdad quiere. Y eso se nota en las películas. Entonces volvamos a los autores. Volvamos a James Gunn, que creció leyendo cómics, que él le encanta ese mundo de los cómics y ya se está viendo de nuevo que se pasó a la competencia y va a sacar de Suicide Squad, ¿no? Taika Waititi, pues no sé qué tan habido seguidor de cómics será, o fue en su momento, será, pero sí igual se nota que le gusta a lo que le gusta ese mundo que está creando, lo que le gusta los cómics de Jack Kirby en los que se basó para armar toda esta estética de Thor Ragnarok. Eh, pero también está el que solo quiere cobrar un cheque de pronto como Kenneth Branagh con la primera película de Thor, que a pesar de que se nota cierta autoridad detrás por lo que ya mencioné, que trajo su estética shakespeariana a este mundo de Thor, él no volvió. Lo mismo con el director de la segunda de Thor, que se llama Alan Taylor, que él lo contrataron solo porque había dirigido, o a mi percepción, solo porque había dirigido unos muy buenos capítulos de Game of Thrones. Y lo trajeron fue como porque, bueno, usted dirigió una épica medieval, dirija la segunda de Thor, y fue de las peores películas de Marvel que hay. Eh, y seguramente él solo estaba ahí para cobrar un cheque. Y lo que decía Andrés también es muy cierto en lo que estas películas son vehículos para los autores para hacer sus verdaderas películas. Porque Edgar Wright decía, no, cuando yo haga Ant-Man voy a tener el dinero para hacer, o sea, y si le va bien, voy a tener la opción de hacer Baby Driver. Curiosamente, no fue necesario que hiciera Ant-Man para hacer Baby Driver. Entonces es eso. O sea, hay autor y o sea, vuelve, es que uno vuelve siempre a lo mismo, que se nota cuando el autor de verdad le interesa el contenido que hay o en el que se está inspirando, que son los cómics. Entonces, los hermanos Russo, James Gunn, Taika Waititi, inclusive Jon Favreau con sus primeras Iron Man, y pues obviamente por sobre todo
Kevin Feige. Kevin Feige es un ávido seguidor de cómics, y si él no fuera, si a él no le gustara cómics, si él no hubiera leído los cómics o visto las series de televisión en su momento, pero si hubiera puesto a la cabeza de este proyecto, muy seguramente hubiera fallado como falló el universo de los monstruos, como falló, como se medio está fallando y medio está recuperándose el universo de DC. Entonces es eso. Bueno, ya para concluir, considero que, ¿cómo se llama la charla? Cine, Marvel, cine o entretenimiento, pues me parece que para mí, en mi percepción de cinéfilo y de fan de estas películas, de este universo y de estos personajes, tiene un poco de las dos cosas. Si tiene un poco más de entretenimiento, un poco más de cine, pues habría que ver. Yo creo que también depende de cada película, pero digamos que grandes rasgos está bien. Podría ceder a decir que es más entretenimiento que cine, obviamente. Pero también, pero hay muchas ventajas que trae este tipo de películas. Por un lado, los personajes y las historias que traen, es decir, lo que enseñan estos personajes desde lo que ya mencionábamos del viaje de personaje que hace Iron Man, no solo en su primera película, sino a través de estas 23 o de las 10 que haya participado, lo mismo el Capitán América, lo mismo Thor, etcétera, etcétera. Lo que hablaba también de la conexión que uno tiene con las personas que ven estas películas en la sala de cine, o sea, que todos estemos en el mismo ánimo, eh, emocionándonos por lo que está pasando en pantalla, es algo que muy pocas películas pueden lograr, y es algo que se debe rescatar bastante de este tipo de cine. Por otro lado, y ya para lo más importante que yo considero que trae este universo cinematográfico en un aspecto ya más de cinéfilo, es que si un niño o un joven que solo ve cine comercial y que le gustan mucho las películas de Marvel, quiere empezar a adentrarse en el cine de Marvel, perdón, en el otro cine, en el cine ya más de autor, ¿qué puede hacer? Pues simplemente tiene que ir a Wikipedia y ver quién dirigió su película favorita, Guardianes de la Galaxia. Qué hizo James Gunn antes? ¿Qué inspiró a James Gunn para hacer Guardianes de la Galaxia? Lo mismo Taika Waititi, alguien que empezó viendo Thor Ragnarok y que se vaya para atrás a ver lo que hacemos en las sombras, pues se va a encontrar con un cine de autor bastante rico. Lo mismo con, pues digo, más que autores también es, más que irse por los autores, por retroceder en los autores, es retroceder en las inspiraciones de estas películas. Las películas de Capitán América, que se basan mucho en las conspiraciones y en las películas de espías, pueden irse a los años 70 al nuevo Hollywood a ver las películas de Sidney Lumet, las películas protagonizadas por Robert Redford, las películas de espías de Hitchcock. Entonces, también hay que darse cuenta que este tipo de cine comercial, y específicamente Marvel, también puede abrir las puertas para que nuevos cinéfilos empiecen a generar una riqueza de contenido yendo para atrás en lo que dirigieron los autores antes de estas películas y en lo que se inspiraron estas películas. Pienso que eso es lo que podría cerrar respecto a este tema de Marvel, del universo de Marvel. Bueno, primero que todo, pues darle las gracias a Julio por su participación en este encuentro, charla. Eh, eh, me agrada mucho su conocimiento y su percepción del cine, más allá de si es comercial o no. Me interesa mucho que las personas que decimos que somos cinéfilos hablen de esa forma y con ese conocimiento es muy importante. Y yo aplaudo eso. Desde la esfera cual sea, desde la orilla que sea, yo aplaudo todo el conocimiento que hay alrededor del cine y es un placer escucharte a vos, Julio, ¿sí? Y un placer ver y observar esa manera de apreciar el cine. Eh, y como conclusión pienso, eh, pues miren, mi cinefilia está con los David Lynch, con los Eric Romer, con los Noah Baumbach, y lo más comercial posible, Nolan y Tarantino, pero que siempre guardan cierta independencia y cierta
narrativa cinematográfica realmente. Entonces eso es lo que me interesa. No desconozco que la industria como cine es importante porque es lo que genera los ingresos para poder de alguna forma seguir haciendo cine. Y es un público aparte al público realmente cinéfilo, pero no hay que desconocer las diferentes orillas que hay en el audiovisual o en el cine, y eso es importante, más allá de mi posición eh, personal. Eh, lo que sí eh, me, me voy de esta charla es que el cine comercial debería también sumergirse, adentrarse en los aspectos más artísticos de un realizador. Yo pienso eso. No podemos hablar que un cine de autor, un cine independiente, no merezca ser comercializado, no merezca ser representado en una esfera importante. Y nos estamos conformando que el cine independiente son solamente para unos nichos y un mercado en específico y que no lo pueda ver todo el mundo. ¿Sí? Yo pienso que esa imagen hay que irla cambiando poco a poco. De hecho, se ha cambiado, pero quisiera ver más en nuestras salas, así sea de multiplex, más cine colombiano. Listo, pues no, pues respecto a lo que decía Andrés, pues claro, muchas gracias a Andrés y a Daniel por la invitación. Sí pues me alegra mucho que se lleve esa percepción de mí. Y pues no, me encanta este tipo de charlas, me encanta hablar de cine y, y ya, y lo invito más bien a que se vea unas pelis de Marvel, a ver ahí, a ver que Iron Man, veas Iron Man con la que empezó todo, porque sí hay que reconocer, o sea, la Las he visto, cinefilia, las he visto, las he visto, y por eso me interesó más que cualquier parnafernalia de mercadeo la evolución del personaje de Tony Stark. Eso fue exacto, para mí una gran revelación exacto, dentro de este universo exacto, fantástico de cómic, ¿sí? Como un personaje tan superficial se fue volviendo más rico humanidad tal en vez. la humanidad. Humanizaron tan bien y tan acertadamente que eso fue lo que más me gustó. Y hay un mensaje en las dos películas de Infinity War, con Thanos y todo esto, sobre el consumismo que tenemos en el mundo. Ujú, Esa parte también me interesó, ¿ya? exacto, Como lo que no me gusta es cómo fue abordado el tema, pero sí manejan temas importantes que ponen a pensar a una audiencia y cómo estos temas tienen que ser relevantes dentro de un cine. ¿Ya? Lo que no me gustó fue cómo fue abordado. De pronto, si lo hubieran abordado de una manera más humana, este sobreconsumo que hay, que lo expone Thanos, que él quiere acabar con el universo porque hay una sobreexplotación en los consumos, que tomamos más de lo que necesitamos, y es de acuerdo, y estoy de acuerdo en ese punto. No me gusta fue cómo fue abordado, o sea, lo tecnológico por encima del mensaje, es lo que yo estoy en contra. claro, Es sí, simplemente sí, eso. sí, Pero no, yo aplaudo todo lo que se dijo hoy acá, y me gusta mucho todo este debate porque fue un debate sano, en donde nos enriquecemos nuestra propia cinefilia, y eso es lo importante, ¿sí? Así que nada, un aplauso, Julio. De verdad que eres un ustedes, a gran ustedes. conocedor de este gran universo, y eso fue lo que me impactó y me gustó. Pues gracias Julio, como Andrés, y gracias a todos y a todas los que nos vieron hoy. Chévere saber qué piensan sobre este fenómeno de Marvel, sobre el cine independiente y el cine de masas. Y nada, los esperamos en una próxima sesión de Cinematografiando. Chao, chao.